Bueno, Buen día, hola, buenos días. Vamos a dar comienzo a la actividad del Departamento de Psicoanálisis y Sociedad y del Psicosomática. Habíamos pensado hoy hablar o reflexionar o pensar o intercambiar sobre repercusiones somáticas de la pandemia. La pandemia obligó a millones a encerrarse y trabajar desde su casa, pero en un año después del repentino y violento giro en las prácticas cotidianas, los efectos salen a la luz. Observamos dolores de espalda, migrañas, ojos secos, la falta de actividad física y las malas posturas, sedentarismo, trastornos alimentarios, etc. La falta de interacción social por el necesario distanciamiento físico, sumado a situaciones laborales y económicas en la vida de las personas, generaron sus consecuencias, como estrés psicológico, social y económico. Ya en mayo del año pasado, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que el impacto de la pandemia en la salud mental de las personas era extremadamente preocupante. Aunque hoy no nos vamos a ocupar de la salud mental de las personas, porque justamente la idea era hablar de qué pasa con el cuerpo, que a mí me parece, y nos pareció en los departamentos, que se habla bastante poco de los efectos en el cuerpo. Global Heart Hub, la Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes Cardíacos, lanzó la campaña Ve al médico, Just Go, para alertar del peligro ante el retraso en buscar ayuda médica y cuyo objetivo es salvar vidas, reducir la discapacidad, aumentar la concientización y llamar a la acción. Así la organización advierte de que muchas personas tardan en buscar ayuda médica cuando experimentan síntomas cardíacos evidentes. Ellos sostienen que los estresores económicos, físicos y sociales de la pandemia están causando un aumento de la cardiomiopatía inducida por el estrés, también conocida como el síndrome del corazón roto, según están reportando los médicos a través del país. En tiempos de pandemia, los servicios sanitarios se vieron obligados a reorganizarse, priorizando la atención de pacientes graves con COVID-19 y dejando en un segundo plano el cuidado de pacientes con otras enfermedades. Esta reorganización se ha puesto de manifiesto principalmente en forma de retrasos en el diagnóstico de las enfermedades, así como demoras, modificaciones o interrupciones en el tratamiento farmacológico, quirúrgico o de otro tipo. La proporción de pacientes que requirieron intervenciones endoscópicas, hospitalarias, por ejemplo, por sus enfermedades gastrointestinales y hepáticas relacionadas con el alcohol, también ha aumentado, lo que destaca una aparente tendencia al empeoramiento en la gravedad de la enfermedad. Otra de las cosas que sostenemos en esto de las repercusiones somáticas es que debido a esto la gente todo el año pasado y parte de este año no recurrió a atenderse ni al de los tratamientos crónicos y además interpretó por miedo a contagiarse, por miedo a la muerte, y todo era interpretado como síntomas de un posible COVID. A mí me gustaron unas palabras de Franco Bifo Berardi, un pensador italiano, que les voy a leer porque me parecen que hacen a este momento. Franco Bifo Berardi, un pensador italiano, destaca en un diario de la pandemia llamado Crónicas de la Psicodepresión. Tenemos que reinventar el placer. Cree que el virus disciplina los cuerpos y los deserotiza. Aunque también se esperanza, la igualdad se manifiesta posible. Claro que la pandemia instala un problema muy profundo de deserotización de la relación social y de desrealización de la experiencia. Hemos aprendido a hacer casi todo online,
Pero no todo se puede, y creo que a nivel antropológico, psíquico y también político, mucho se jugará a nivel de lo que no puede ser reducido a la conexión: el sexo, el hambre y la existencia corpórea en general. ¿Cómo percibiremos el cuerpo del otro en la calle, en el café, en la cama, cuando salgamos de la cuarentena pandemia? Decía, ¿qué tipo de mutación psíquica se va produciendo en la generación Z? Es probable que salgamos del distanciamiento con un miedo instintivo del cuerpo del otro, de los labios, de la boca del otro. Deberíamos discutir este problema desde un punto de vista psicoanalítico y poético. Pero pienso que se puede producir también un efecto contrario. Es decir, que el encanto de la virtualización podría romperse y un movimiento poderoso de acercamiento y de afectividad podría manifestarse, porque la dimensión online se volverá el recuerdo de una época angustiosa, como un síntoma de la enfermedad. La pantalla es el lugar de la seguridad, pero es también el de la anestesia, de la remoción del placer, de la sensualidad. ¿Podemos imaginar una humanidad conectiva que se libera definitivamente de la ternura física, de la seducción de los ojos, de los labios, de las manos que se tocan delicadamente? Veo el espacio para un verdadero movimiento cultural, estético y social. Bueno, esto era un poco lo que quería decir como introducción, y ahora, si están de acuerdo, le damos la palabra a la doctora Diana Galimberti, que es tocoginecóloga, profesora adjunta de obstetricia de la UBA, coordinadora del Comité de Violencia de FAJO, ex-chair del Working Group of Violence FIGO, asesora del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Violencia y Trata de Personas, y actualmente miembro del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos FIGO. Adelante, Diana, te escuchamos. Son la primera, yo quería escucharlos a ustedes. Pero sos una de nuestras invitadas, los demás son de la casa. Está bien. Yo estuve viendo, porque si bien estamos hablando de impacto somático y vos planteaste la parte cardiológica o todo lo que es personas que tienen o están transitando algún tipo de patología, el tema de salud de la mujer lo quise encarar más como el impacto sobre el tema de derechos reproductivos o salud reproductiva, porque tiene que ver con la vida de las mujeres, con mujeres sanas, que teóricamente estamos tratando, y yo trabajo a nivel de Latinoamérica, de empoderarlas en el marco de los derechos, tanto en los países de Latinoamérica y Caribe, y aún en nuestro país, en todo el trabajo que vengo haciendo con el Ministerio de Justicia, porque uno de los problemas más serios que percibimos es que estamos con gran cantidad de leyes, decretos, resoluciones, pero la comunidad no tiene conocimiento, acceso, y estamos convencidos, ya sea del grupo del comité o de los grupos que trabajamos, que si la comunidad no se apropia de la información y de los derechos, es muy difícil cambiar los indicadores, y lamentablemente en nuestro país los indicadores más duros, que es la mortalidad materna de mujeres o el embarazo de niñas y adolescentes, es un indicador que nos está mostrando que hay algo que no funciona. Nosotros nos jactamos de que nuestro sistema de salud es uno de los mejores, y puede ser,
pero tenemos grandes gaps y eso es a donde hay que apuntar. Si me pasas la primera imagen, yo hice un raconto de qué pasa con la salud. ¿Dónde está? ¿Lo perdí a Guillermo? Ah, ¿lo vas pasando, Guillermo, te digo? Bueno, la idea es pensar qué pasó con la pandemia, pasar la siguiente. Y esto es los pilares de lo que es la salud reproductiva y los derechos, que tiene que tener una cobertura universal, tiene que haber disponibilidad de servicios. Esos servicios tienen que tener recursos humanos y equipamiento. La comunidad tiene que tener acceso y poder demandar. Y esto es uno de los pilares que no se han podido cumplir en la mayoría de los países de Latinoamérica y en el nuestro tampoco. La siguiente. ¿Y qué es lo que pasó? Largos confinamientos en muchos países, si bien no fue lo que tuvimos nosotros, que fue uno de los confinamientos más largos que hemos tenido. El común denominador, hemos trabajado con encuestas latinoamericanas y la gente tenía temor al contagio, las vacunas no llegaban en tiempo y forma, sin embargo hubo ejemplos como Chile o Uruguay que rápidamente respondieron y tuvieron acceso a las vacunas, pero en ese contexto hubo además una dificultad en la logística que generó un desabastecimiento. Los recursos financieros de las intendencias, de las comunidades, los pueblos chiquitos, fueron prácticamente todos dirigidos a proveer primero elementos de protección para el sector salud y evidentemente al principio fue muy deficiente en todos los lugares. El acceso era limitado y evidentemente, como a medida que avanzaba la parte de COVID, servicios que tenían en el primer nivel de atención casi asegurado la atención de mujeres y varones en el tema de salud reproductiva, mutaron para atender los casos sospechosos. Yo dirijo la parte médica de un programa que se llama Corredor Norandino en las provincias y los médicos nuestros que tenían como finalidad atender a las comunidades indígenas en los lugares más alejados de las capitales de las provincias, en todo el NOA, tuvieron que reubicarse, incorporarse al personal de salud y trabajar en el tema COVID casi exclusivamente. Pasa a la siguiente. ¿Qué pasó? Al disminuir cobertura, se debilitó todos los pilares de atención para gente sana que podía recurrir. Y hubo un aumento de la muerte materna y de los embarazos no intencionales. Pasa a la siguiente. Y estos fueron los indicadores para objetivos de un desarrollo sustentable, que es lo que uno tiene que tratar de preservar en todos los países. La demanda satisfecha en anticoncepción, y nosotros acá en Argentina hemos sido líderes, también incluido con la ley de interrupción legal del embarazo, que ha sido muy importante, hace unos años ligadura tubaria y vasectomía. Pero se resintió las visitas prenatales. Las mujeres dejaron de concurrir al centro de salud, ya sea por un tema económico. Yo trabajo fundamentalmente con el sector público, donde la demanda son gente que no tiene ingresos, no tiene cobertura social y que trabaja
habitualmente en negro, con lo cual el aporte económico al estar encerrados en la pandemia no les llegó. En general, la asistencia capacitada en el parto se mantuvo en el tema de emergencias y fíjense que tanto Cuba, Costa Rica, Uruguay sí pudieron mantener los servicios. Son países que vacunaron también rápidamente y que respondieron a esta emergencia con una cosa activa. Pasa a la próxima. Esto nada más, no se asusten, que es simplemente para mostrar, y está disponible en la página, el acceso a los anticonceptivos en América Latina y Caribe, y la caída fue de 1.4 y 3.9 millones de años de protección pareja en el sector privado. Y Argentina, Brasil y México concentrarían las 3/4 partes de esta pérdida. Pasa a la próxima. Esto lo que nos muestra es que esta pandemia, que todavía no terminó y que lamentablemente pensamos que vamos a entrar nosotros en otra ola, y en Europa y en Latinoamérica todos sabemos que es un tema crítico. Estimamos o se estiman que hubo un retroceso de unos 20 años con respecto a cómo estábamos antes de la pandemia. Pasar la última, pero esto es para el que quiera, y el que quiera profundizar. Es un trabajo de Weinberg donde habla claramente de qué cantidad de abortos, muertes maternas, cuánto se incrementó en este momento. Pero quiero hacer un homenaje y pasar a la siguiente. No se asusten que acá termino. Porque la ciudad de Buenos Aires, cumplimos 20 años con el programa que originariamente fue de procreación responsable, y que uno de los hospitales que iniciaron, tuve el orgullo de primero ser la jefa de materno-infantil o de obstetricia, y después la directora del hospital, con lo cual fuimos pioneros en el tema de iniciar el programa de salud reproductiva, empezar con la colocación de DIU, que prácticamente éramos cuestionados, y cometimos errores hace 20 años, como que para poderla incorporar a una mujer en el programa de procreación responsable, y a lo mejor nada más que darle un profiláctico, le pedíamos Papá Nicolau, análisis de rutina, con el concepto de que había que evaluarla primero, hasta que aprendimos que la consulta de anticoncepción es una emergencia, y sobre todo en jóvenes, si va una parejita y pide ser atendido por un tema de contracepción, eso es una urgencia. Y si los equipos de salud no le dan respuesta rápida, los perdemos del sistema. Acá le dejo, porque el que dirige el programa es el doctor Fabián Pornoy, y fíjense que lo que muestra es toda la gama diferente de utilización de anticonceptivos, de cómo, de qué se hizo, pero sobre todo el giro, inclusive a poner en el primer nivel de atención la fortaleza más importante. Se resintió en la ciudad de Buenos Aires mucho. Primero, los servicios que eran líderes, por ejemplo, en el Rivadavia, o lo nombro porque las personas que estaban a cargo son dos líderes de la anticoncepción, por edad y por situación, estaban en su casa guardados con el tema del COVID, con lo cual se desactivaron consultorios de procreación responsable, y eso hizo que las mujeres, cuando llegaban, tampoco tuvieran respuesta. Llamativamente, lo que sí funcionó, y esto
Lo planteo y les dejo porque la información está, el doctor Pornoy se ofreció, si quieren, absolutamente todos los cuadernillos para el que le interese profundizar. Fíjense que la interrupción legal del embarazo quedó resguardada y se hicieron, y el gobierno de la ciudad lo respaldó totalmente, y se hizo en el primer nivel casi la mayoría de las interrupciones que no tenían problemas. Y los hospitales públicos respondieron cuando había una emergencia y eran derivados ahí. Tanto vasectomía como ligadura tubaria sí se hicieron, pero solamente en el marco de cesáreas o posparto inmediato. Quiero decirle que también en este momento se están reactivando los equipos en la ciudad de Buenos Aires, pero evidentemente el impacto fue muy, muy importante y pasará un tiempo. Lo que dejo como experiencia, y que ayer hablábamos con el doctor Pornoy, que el modelo que teníamos de entregar 1 o 2 blister a cada mujer si usaban una anticoncepción hormonal, se le entregaban 2 o 3 cuando iba a la consulta, se cambió primero porque tuvimos disponibles insumos en la ciudad de Buenos Aires y no hubo ningún problema para ningún tipo de método, ya sea implante, DIU o anticonceptivos inyectables. Y se cambió la mentalidad y se le empezó a entregar a las que usaban anticonceptivos orales 6 a 8 meses de tratamiento, cosa que a nivel de los consultorios privados uno lo ha hecho siempre, le hace la prescripción, las mujeres sanas van para control y se van y vuelven al año para otro control. Con lo cual el concepto de que las mujeres de situación socioeconómica baja no iban a entender o pasaba algo, creo que era un mito, un prejuicio que en función de la pandemia tenemos que agradecer algo bueno, que fue abrir las mentes y cambiar y aprovechar las oportunidades que no pueden perderse para que ingresen en el sistema de salud. Bueno, bueno, muchas gracias, Diana, justo te estaba por decir, pero bueno, muchas gracias por tu exposición. Ahora le damos la palabra al doctor Jorge Ullich, miembro didacta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, profesor de la Facultad de Psicología y la Facultad de Medicina de la UBA, presidente de EULAPS, que es Euro Latin American Psychosomatic School. Adelante, Jorge, te escuchamos. Bueno, ante todo, muchas gracias a Laura Orsi y a Eva Rottenberg de los respectivos departamentos por haberme invitado. Es un gusto estar con ustedes acá. Yo comenzaría mencionando que podríamos dividir en 4 grupos a las repercusiones somáticas de la pandemia. Un primer grupo estaría conformado por los síntomas y enfermedades que causa, somáticas que causa el COVID-19, propiamente dicho, como por ejemplo síntomas como la pérdida del gusto del olfato o, ya llevando al polo más grave, neumonía bilateral y falla multiorgánica que puede conducir a la muerte. Ese es un primer grupo. Digo por el título, repercusiones somáticas de la pandemia. Luego, acercándonos un poco más a lo psicológico, en segundo grupo, que son los síntomas y enfermedades consecuencia del estrés, la ansiedad y la depresión, que es lo que más se repite. Aquí ya podríamos aclarar que estaríamos hablando en realidad de las repercusiones somáticas que son la consecuencia de las repercusiones psicológicas de la pandemia. Estamos, parece, como dice Freud, los que han leído López Ballesteros, un abusivo retruécano, que es este tipo de frases, ¿no? El tercer grupo está conformado por los pacientes que por miedo al contagio y por estar encerrados no han ido al médico, que eso tiene que ver con lo que desarrolló la profesora Galimberti. Y entonces no se hacen los estudios y no previenen futuras enfermedades o no controlan ni tratan enfermedades crónicas que ya tienen. Pero el cuarto grupo, que es el que más me interesa desarrollar,
surge de un enfoque que podríamos llamar psicosomático, entendiendo que dicho enfoque no implica ni una psicogenia ni un efecto psíquico de una causa somática, ni al revés, ni tampoco un efecto somático de una causa psíquica, sino una articulación de un trastorno somático con el momento histórico, emocional y evolutivo psicosexual del sujeto que lo padece. Y aquí el sujeto que lo padece no es un individuo, sino que es la comunidad entera. Quería refrescar que en el proyecto de psicología para neurólogos, Freud destaca dos funciones básicas del aparato psíquico. Una es evitar el ingreso de estímulos, también lo llama función primaria. Y el otro es tratar de descargar el estímulo que ya entró. Hay una fuga del estímulo y también hay una descarga del estímulo. ¿Para qué? Para mantenerse o sin estímulos o con el mínimo posible para poder funcionar. Bueno, un primer enfoque es que la pandemia generó una reacción de defensa que condujo a evitar el estímulo. Es decir, lo que se busca es tratar de que el virus no entre, que no entre en nuestros cuerpos, que no entre en nuestras casas, que no nos afecte. Y si no, se puso también el acento en la prevención, ¿no? Y de la cual son ejemplos el ASPO, que es el aislamiento social preventivo obligatorio, el uso de barbijos y la vacunación. Todos ellos lo que tratan es de mantener el estímulo lo más bajo posible. O sea, por ejemplo, si nos vacunamos no es que no nos contagiamos, podemos contagiarnos igual, pero es menos probable que terminemos en una neumonía bilateral o muriendo por el COVID. Ahora bien, el tema es que estas medidas, y me faltó decir la cuarentena, también evidentemente es el principal, de evitar el estímulo. Entonces estas medidas, cuarentena, ASPO, vacunas y barbijos, han ayudado mucho, pero al mismo tiempo han ocasionado una serie compleja de efectos adversos, entre los cuales podemos mencionar, vinculados a lo psicosomático, varios. Uno es la sobreadaptación. Por ejemplo, el trabajo en casa todo el día. Si bien algunos se quedan en su casa para no trabajar, hay muchos otros que por tener el trabajo en casa no pueden dejar de trabajar. Y trabajan fin de semana, trabajan fuera de hora, o trabajan en momentos en donde antes era un refugio por fuera del trabajo. Y el otro es la afectación que todo esto produjo en la capacidad de simbolizar. Todas las teorías psicosomáticas ponen el acento en la capacidad de simbolizar, ya sea algunos porque dicen que hay dificultades para simbolizar, o falta de palabras para expresar los afectos, otros hablan de dificultades simbólicas de representaciones formales, como por ejemplo presencia, ausencia, configuración del tiempo y el espacio, y otros, los que son simbolicistas y que ven en la enfermedad somática una forma de expresión simbólica, lo manifiestan desde una perspectiva en donde se simbolizaría con el cuerpo porque hay algo que no se está pudiendo simbolizar de otra manera. Por lo tanto, proponen niveles de simbolización, no una misma simbolización en todos los niveles, sino distintos niveles de simbolización. Bueno, entonces lo que voy a decir ahora apunta a proponer en dónde estas medidas y el impacto de la pandemia han afectado la capacidad de simbolizar. Que esa afectación de la capacidad de simbolizar, en algunos termina ahí, en eso nada más, y en otros, que ya tenían algún tipo de dificultad, pueden terminar en una repercusión somática. Para eso voy a explicar lo que algunos autores han llamado el mecanismo del sucesor. Porque hay situaciones de la vida que van a desafiar nuestra capacidad de representación y de simbolización, porque ponen en peligro
la experiencia de la continuidad temporal y espacial. La vida es como si se fuera desarrollando en una cadena, como la cadena de una bicicleta, que tiene eslabones que son las versiones de uno mismo, y que van cambiando y sucediéndose unas a las otras como en una serie. Así uno es bebé, luego niño, luego puber, adulto, anciano. Y como si fuera una bicicleta moderna con muchos cambios, resulta que la cadena puede saltar de engranajes, de modo tal que, por ejemplo, un adolescente que pasó de ser de niño a adolescente, de pronto tiene su primera relación sexual, o se gradúa, o empieza a trabajar, o se casa, o queda embarazada, o una persona que llegó a la adultez de pronto puede tener nietos. Siempre un elemento nuevo se agrega en el extremo de la serie, ocupando el puesto del elemento anterior. Y cuando lo ocupa, se abre un nuevo espacio para que otro sucesor aparezca en el horizonte y esté a punto de ocupar el lugar, para que la cadena siga funcionando y no se salga, no se desbarate. El problema de la situación actual de la pandemia es que la incertidumbre hace que parecería que no hay sucesor. Lo voy a decir de una manera muy burda, simple, pero para que se entienda. El dicho maternal tranquilizador, sana, sana colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana, hoy se ha transformado, y si no sana hoy, ¿sanará mañana? Porque resulta que no sabemos lo que va a pasar. Entonces, el problema es que es como si estuviéramos mirando una serie, pongamos de Netflix, entonces vamos por la segunda temporada, episodio 4, y cuando termina, no sé si ustedes seguramente lo vieron, que aparece una barra que se va llenando o una imagen que indica el capítulo que sigue, que sería, para seguir el ejemplo de la cadena de la bicicleta, el próximo eslabón. Bueno, acá lo que pasa es que no aparece el próximo capítulo, no sabemos qué va a pasar después, porque no aparece esa barra que se va llenando, y es como si la cadena se hubiera soltado. Entonces, no sabemos si vamos a estar vivos o muertos, cómo va a ser el mundo, si vamos a conservar el trabajo, si termina la serie o por qué temporada vamos. De hecho, cuando creemos que es la última temporada, segunda ola, nos dicen ahora viene la tercera ola. Y los gobiernos se esfuerzan en dividir en fases y picos la evolución de la pandemia, pero a ciencia cierta nadie sabe lo que sigue y hay que empezar de nuevo y desde casa. Y mientras tanto empiezan a ocurrir fenómenos como, por ejemplo, que cambia nuestra inscripción tributaria, cambia nuestra categoría de monotributo. ¿Por qué? Porque empezamos a cobrar y a facturar de una manera distinta que antes, porque no podemos salir. No vamos al médico por temor a contagiarnos, cuando antes íbamos al médico por temor a contagiarnos. Y con el mundo patas para arriba, el sucesor no aparece, perdió su norte y se cortó la cadena. Como si faltara el acto de nacimiento de la organización simbólica de una nueva realidad que pertenece a una serie particular. Lo mismo pasa con las vacunas. Es decir, recibimos una primera dosis, ¿no? Y resulta que no viene la segunda. Esto es particular de nuestro país, ¿no? Pero el asunto es que pasa esto. O sea, no viene la segunda, y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, viene una cualquiera, la que venga. O sea, la gente dice, dame cualquiera, pero dame la segunda. Es decir, que donde la serie se corta, no importa qué elemento heterogéneo viene a llenar el nuevo eslabón. Y esto tiene que ver con las repercusiones somáticas, porque la enfermedad o los síntomas somáticos muchas veces en la vida aparecen en circunstancias así, cuando una cadena se corta y entonces es como si dijéramos el chicle que tapa el agujero en la cubierta del auto. Es decir, es una reacción con el cuerpo allí donde no podemos continuar representando, entendiendo por representar, y con esto termino, y parafraseando a Green, entendiendo por representar una serie de cosas que son asociar, enlazar con nuevas representaciones, hacer presente algo que está ausente, proyectar en el sentido de construir un futuro, y estatuir, que es tomar una posición, decir, yo pienso o decido
esto. Y entonces, al no poder representar, ¿qué ocurre? Ocurre el pensamiento concreto. Y cuando aparece el pensamiento concreto, como si el gobierno lo hubiera detectado esto, que yo creo que no lo detectaron nada, pero que lo transformaron en un acting, por decir así, se empieza a considerar esencial a las ferreterías. Y con esto terminé. O sea, la gente, en vez de, digamos, simbolizar o pensar más allá, como dice Green, un martillo pasa a ser un martillo y nada más. Y al que tiene en su mano un martillo, Ortega y Gasset decía, el mundo entero le parece un clavo, ¿no? Y entonces, lo que está abierto en el momento de la cuarentena, por ejemplo, las farmacias y las ferreterías. Y bueno, y los lugares para supermercado para poder comer. O sea, las necesidades básicas, más el campo de la necesidad y de lo concreto y no el del deseo. Listo. Después en la discusión espero tener oportunidad de explayarme más. No se escucha. Laura, estás muteada, estás muteada. No, me muteé porque tenía un ruido en casa que me estaba matando. No, quería decirles, Diana y Jorge, realmente muchísimas gracias porque fueron perfectos en el tiempo, además de la exposición. Bueno, ahora le damos la palabra a la licenciada Eva Rothenberg, que es miembro directa de la Asociación Psicoanalítica Argentina y de la IPA, la internacional, directora del Departamento de Psicosomática, miembro del grupo Comunidad de FEPAL, autora de numerosos libros y fundadora del grupo de padres multifamiliares. Eva, te escuchamos. Bueno, buenos días, un placer estar con ustedes. Bueno, para hablar de los efectos de la pandemia en el soma, yo creo que tenemos que pensar la salud en un sujeto que incluye la salud mental y la salud física, es decir, somos una unidad. El mundo globalizado de hoy se presenta de manera compleja. Para pensar los efectos de la pandemia en el soma es necesario pensar la constitución del sujeto desde diferentes perspectivas entrelazadas, no binarias ni lineales, y la vida actual desde una lógica de discontinuidad, que creo que tiene que ver un poco con lo que decía Jorge de las cadenas, ¿no? De los eslabones. Entonces, yo creo que la pandemia nos ha afectado de manera globalizada, el virus se ha extendido de manera globalizada con las nuevas cepas y ha afectado a toda la comunidad, generando un desborde en los equipos de salud, un desborde en los equipos de educación y en la economía y la familia. Personalmente me voy a dedicar más a los efectos en el soma, en niños y adolescentes, pero para poder hablar de los efectos somáticos en niños y adolescentes tenemos que comprender cómo todos estos desbordes que implican la pérdida del trabajo o el miedo de que los padres, que si son médicos, que se enfermen, que están ahí en primera línea, o los docentes que tenían que ir, que no ir, que las burbujas, el estrés de todos los padres trabajando, no han podido funcionar como barrera protectora de esos estímulos que son necesarios proteger en la mente de los niños en formación. Entonces, sabemos que la salud mental en la infancia está relacionada con el desarrollo del verdadero self, el crecimiento de la edad mental según la edad cronológica y el desarrollo de recursos genuinos del yo. Y en la adolescencia, la emergencia de la fuerza de la pulsión, el cambio en el cuerpo, el deshacimiento de la importancia de los padres en la infancia, los desafía siempre a nuevas problemáticas. Con la pandemia, todo esto ha quedado inhibido, suspendido, como interrumpido,
y todo esto sabemos que de algún modo se expresa. Entonces, sabemos que la mente del niño es de naturaleza vivencial, y yo diferencio, no solamente yo, pero hay que diferenciar la fantasía de las vivencias. Las vivencias que están viviendo los niños hoy es una vivencia constante del peligro de la muerte de los abuelos, de los padres y quizás de ellos mismos. Esto es algo que no es natural en la infancia, no es algo genuino de la infancia. Entonces, los padres no están pudiendo filtrar y acotar digamos, la información que llega. Por ejemplo, vean una viñeta que condensa, que no es una viñeta, digamos, concreta de un paciente, sino que condensa muchas consultas de un niño que tiene un íntimo amigo con el cual van al colegio y juegan al fútbol, y los padres son muy amigos. Bueno, los padres se contagiaron ambos de COVID, pero el papá del amigo falleció. La angustia de este niño, la culpa, lo llevó justamente a somatizar, y no lo podía hablar porque no sentía espacio en su familia, estaban todos preocupados por lo que había pasado en la familia del amigo y también en el papá de este niño, y tuvo un ataque de asma. Los padres, bueno, tuvo que ser internado, los papás pensaron que había sido por una alergia del gato del amiguito, pero resulta que, bueno, profundizando esto, el nene no tenía consuelo y no podía elaborar la muerte del papá del amigo, se veía en esa situación, y tampoco podía como metabolizar el miedo a que el padre se muriera, a pesar de que ya había salido de peligro. Entonces, estamos viviendo un estado de incertidumbre, y la vivencia del riesgo de muerte de abuelos, padres y los niños mismos genera un estrés que pasa desapercibido tanto en la infancia como en la adolescencia, porque la depresión infantil no se expresa como la del adulto. Entonces, tenemos que poder estar atentos. Los adultos creen que porque los niños van al colegio o juegan o están con los videojuegos, que ya elaboraron la muerte, o que no están preocupados, o que no tienen conciencia de lo que está sucediendo, y esto no es así. Justamente al pensar esto, los padres no le dan espacio a los niños a que puedan manifestar sus angustias, a que se pueda generar un espacio de diálogo en la familia. Entonces, vivenciar la muerte, la interrupción del proceso de aprendizaje, que estuvo un año cerrado y un año por Zoom, niños de jardín de infantes que no pudieron comenzar la sociabilización, adolescentes que están en una etapa de reestructuración de su yo, y que tienen que canalizar toda esa fuerza pulsional, todo el cambio del cuerpo, y que es la etapa de armar parejas y probar su potencialidad y ver su definición sexual. Se han encontrado que en una situación dilemática en la cual, si ellos salían incumpliendo las normas del Estado, incumpliendo lo que los padres le decían, podían ser portadores de la muerte, pero quedarse encerrados en la casa también para ellos era como una situación apocalíptica. Bueno, hay mucha sintomatología en niños y adolescentes, mucha
enfermedad somática, mucha aparición de tumores en adolescentes, tumores cerebrales, cáncer, bueno, cáncer también en los padres, pero en los niños hay más patología psicosomática, pero me han consultado últimamente por muchas manifestaciones de patologías orgánicas severas que no eran frecuentes en la adolescencia. Entonces, quiero decir también que ha surgido, hay una reactivación quizás de situaciones subjetivas, intrapsíquicas, pero que se ha actualizado y reactivado y potenciado por la pandemia, que tiene que ver con la fobia, con la claustrofobia o con las fobias sociales. Y donde hay una proyección en las fobias sociales de lo persecutorio, justamente porque el otro puede ser portador de la muerte, portador de un virus, y la claustrofobia por miedo a la intrusión materna o paterna en la continuidad existencial y en la necesidad pulsional tanto de los niños como de los adolescentes. Estas situaciones, estas fobias, tanto sea sociales, escolares como claustrofóbicas, vienen acompañadas de síntomas psicosomáticos, de síntomas somáticos, distintas somatizaciones, como también sudoración, palpitaciones, dificultades en el sueño, bueno, todas las manifestaciones que conocemos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son los recursos psicoanalíticos? Bueno, yo creo que es importante que podamos comprender de qué se trata el estrés cotidiano con el que estamos conviviendo, esta incertidumbre, y poder como transformar la vivencia de la muerte y la posibilidad de contagio y de vivencias apocalípticas en nuevos modos de vivir y disfrutar la vida, en formas creativas, en nuevas maneras de compartir. Y es muy importante acompañar a las familias en la expresión y verbalización, tanto de lo que le pasa a los hijos, como poder hablar si falleció alguien, poder pensar cómo elaborar los duelos, porque actualmente muchos duelos son sin el cadáver, sin el acompañamiento, con la distancia emocional de los niños, de los abuelos, y sabemos que en la infancia, Freud en el fetichismo dice que los niños no pueden elaborar los duelos cercanos. Yo presenté un trabajo en el Congreso Internacional que fue en Buenos Aires, que se llama El duelo en los niños, la pérdida de la intimidad, donde yo postulo que sí pueden elaborar los duelos siempre que se sientan acompañados por los padres y por la familia. Lo que sucede es que cuando hay un duelo familiar, toda la familia está de duelo. Y la imposibilidad de los niños, cuando los padres creen que los niños ya elaboraron los duelos porque saben que el abuelo o la abuela se murió, aunque no hayan visto el cadáver, porque los niños siguen jugando o siguen en los videojuegos, después no conectan la sintomatología somática de ese niño con la muerte. Los padres lo ven como muy escindido un tema del otro, y entonces yo quiero como poner, hacer consciente esto para los colegas, para los terapeutas, para las familias, que los niños expresan las angustias de otro modo, y que si los padres creen que los niños ya han elaborado todos estos temas, están equivocados. Los padres tienen miedo de que esto los va a angustiar, entonces quieren filtrar la realidad, y es todo lo contrario. Hay que justamente, hay que poder procesar y ver. Sí, cierro, ya estoy cerrando. Los padres tienen que ver qué
información pueden recibir los niños, pero los niños tienen que tener un espacio familiar donde puedan compartir sus emociones. Bueno, dejo acá. Bueno, muchísimas gracias, Eva. Bueno, creo que tenemos un espacio para que cada uno pueda hablar, decir lo que piensa y también intercambiar los presentadores, ¿ok? ¿Alguno pide la palabra, alguno de ustedes, o en el público? ¿Hay algo en YouTube, en Facebook? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. En el Facebook, bueno, hay felicitaciones y agradecimientos para todos y algunas preguntas que paso a leer. Romano agradece, dice muy rica la introducción de Laura Orsi, de gran interés los aportes de la doctora Galimberti y el nuevo espacio, interrogantes y sistematización que nos trae UNIC. Interrogantes y búsqueda de respuestas. Elsa Hedge dice, ¿qué lugar tiene el tratamiento online en estos padecimientos somáticos? Y Susana Gluckstein nos pregunta, ¿podríamos pensar lo psicosomático como una respuesta a una situación sin salida? ¿Alguno de ustedes quiere contestar? Jorge, ¿vos querés contestar? Bueno, en principio, respecto de la pregunta de la situación sin salida, yo estoy de acuerdo. Eso es una teoría de Samia Lee, que llama a esa situación sin salida, la llama impasse, y que la considera crucial respecto de la irrupción de una enfermedad somática o una respuesta corporal. En cuanto al tratamiento online del enfermo somático, bueno, es una buena pregunta, no sé quién la hizo, pero está muy bien esa pregunta, porque pasa lo siguiente. Yo esto que voy a decir no es que sea una respuesta, sino es compartir experiencias con ustedes, que siempre es algo que es muy enriquecedor. Por ejemplo, yo tengo pacientes que han comenzado su tratamiento online, o sea que nunca nos vimos físicamente. Y tengo pacientes de años que siempre atendí en forma presencial y resulta que ahora los atiendo online, ¿no? Algunos de estos pacientes me vienen a pagar en persona, y entonces me los encuentro en la planta baja con barbijo, algunos con visera, en la planta baja del edificio. Y particularmente, yo siento un enorme placer de verlos personalmente, aunque tengamos que chocar el puño así o saludarnos con el codo, lo cual es curioso. Ahora ya no me pasa, pero al principio me pasaba que una gran alegría de verlo físicamente y después agarrar el sobre así a ver si todavía está contaminado. No sé si son cosas que no se dicen, pero pasan, porque hasta pasaba con la AISA, con los impuestos, todo haciendo malabarismo para agarrarlo y después lavarse las manos, ¿no? Y yo no es que ahora se resolvió eso, sino que uno está harto de hacer todo eso y ahora ya es más, sí, que sea lo que sea. Pero bueno, a lo que voy es que de golpe con una paciente que nunca nos habíamos visto en persona, ocurre que bajo y se juntó con otro paciente que también traía su sobre, ¿no? Y entonces al otro ya lo conocía, era de los que yo conocía físicamente, pero a ella no, y veo que me mira, y yo la miro, y a los dos nos pasó lo mismo, dudar si yo era yo, y yo si ella era ella, porque yo me la imaginaba más alta. Y los que me conocen saben que a todos los pacientes conmigo le pasa lo mismo, porque yo soy bastante bajo de estatura. ¿Y qué ocurre? Ocurre que la imagen online te muestra, sobre todo cuando uno solo muestra el busto, la cara, digamos, es como si uno fuera más imponente o más grandote, y a las mujeres como si tuvieran unos pechos enormes, porque se ve hasta el pecho y eso hay como una perspectiva que agranda todo. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que
yo lo que diría es que se puede trabajar online y es muy efectivo, ¿no? No es como en alguna época se criticaba que no se podía, pero hay que agregar ingredientes que deben ser analizados e interpretados. Por ejemplo, uno de los obstáculos es verse a sí mismo. Yo cuando analizo a alguien en el diván en persona, yo no me estoy mirando a mí mismo. Yo miro al paciente. Entonces yo no me estoy mirando a mí mismo. Y verme a mí mismo mientras interpreto o me apoyo la mano así o yo, me distrae. Y además me pone pendiente de eso y me altera la atención flotante. Entonces, yo apago mi cámara. Yo le digo al paciente que lo que mejor reproduce el diván es el paciente puede optar también a apagar su cámara, pero en general la cámara prendida y yo con la cámara apagada. Entonces me transformo más en una voz. El otro tema es que tiene que ver con el barbijo, porque el barbijo altera una cosa muy importante en la construcción del cuerpo, que es lo que Freud llamaba el complejo del semejante, y que es una especie de interjuego de ida y vuelta, de una especie de empatía y mimetismo de los gestos que hace que uno, de alguna manera, interactúe con el otro, y eso está frenado por el barbijo. Entonces, en fin, la respuesta para parar acá sería que yo creo que se puede trabajar online, pero que es necesario hacer consciente e incorporar al tratamiento una serie de elementos nuevos que se dan y no correrlos de lado, sino que al contrario, pensarlos y en lo posible trabajarlos como se trabaja el encuadre, como decían los antiguos, los clásicos, trabajar contenido y continente. Y acá el continente incluye al Zoom, a lo que sea, al WhatsApp, video WhatsApp, y a todos los elementos. Por ejemplo, solo un comentario más. Una paciente de pronto me decía que no podía enderezar el celular y que entonces aparecía todo patas para arriba, ¿no? Entonces, esto es parte del material, no es que es el celular, aunque era también el celular. ¿Me explico? Otro, en un momento crucial de la sesión, se le apagó la cámara, otros de golpe se mutean, ¿no? Entonces, yo trato de considerar todos esos fenómenos casi como si, aunque son explicables por la tecnología, pero los tomo como si fueran lapsus. Y por lo tanto, sin culpabilizar al paciente de lo que está pasando, pero pasan a formar parte del material y por lo tanto también de la ayuda para construir el cuerpo y hacer conscientes ciertos estados emocionales, cosa que es muy importante en personas con enfermedades somáticas y dificultades para expresarlos de otra manera. Bueno, muchas gracias, Jorge, por tu respuesta. Realmente muy, muy interesante lo que estás planteando, creo que para todos, ¿no? Juan Pineta me había pedido que tenía algunas preguntas, después Roberto Salzman y Raquel Goldstein, creo. Gracias, Laura. Bueno, la verdad que encantado con las exposiciones. Coincido con algunas cosas que se dijeron como terapeuta de niños, adolescentes, en edad puber, todo lo que significó para ellos, esto que mencionabas, ¿no? Eva Rottenberg. Ahora, yo me quedé pensando, y esta es una pregunta para los tres, ¿no? A ver, hablando con algunos médicos, yo les quería preguntar a ustedes qué tipo de relación hay. Yo soy psicólogo, ¿no? Psicoanalista, pero soy ignorante en cuanto al mundo médico, aunque sí tengo un pensamiento transdisciplinar. Pero en este sentido, yo pensaba el encierro de mucha gente, incluso analistas que han dejado de atender, porque se negaban a atender en forma online, ¿no? O sea, no fueron creativos
en términos de actualizar o creativamente la técnica o las herramientas de intermediación del lenguaje a través de dispositivos, ¿no? Que es un dispositivo más. Ahora, les quería preguntar si esta falta de ejercicio del sistema inmune por exceso de encierro en las casas, con ningún tipo de contacto con el mundo exterior, quizás no sería de algún modo parangonable esta situación a una falta del ejercicio también de la capacidad de simbolización. Yo les pregunto esto porque tengo pacientes grandes, 75 años, que se han resistido de algún modo a toda esta situación y han salido, han ido a marchas, se han vacunado, ¿no? No son antivacunas. Y me llama la atención como cierta predisposición en el estado de ánimo los hace quizás más inmunes. Y una última pregunta es, bueno, también hablando con médicos especialistas en enfermedades autoinmunes, en general ellos, hablo de médicos con prácticas hospitalarias intensas, en servicios, no cualquier médico, ellos me hablan de que más allá de las predisposiciones, hay siempre un factor estresor desbordante que activa enfermedades autoinmunes, ¿no? Que se vinculan a lo psicosomático. Bueno, estos son algunos de los interrogantes y después volvemos a pasar más preguntas de Facebook, pero estas son mías. Gracias, bueno, Laura. Muchas gracias, Juan. Le doy la palabra a Roberto. Traten de ser breves, cosa de que puedan todos decir algo. Le doy la palabra a Roberto, luego a Raquel, y si alguien más me pide, sigo dando y vayamos viendo. Bueno, muchas gracias. Realmente les agradezco a todos los expositores porque han dicho cosas muy interesantes. Quería entonces, para ser breve, referirme a un punto, ¿no? Que, bueno, se habló sobre todo, bueno, de todas las consecuencias de la pandemia, que estoy totalmente de acuerdo, las consecuencias sociales y en cada persona, ¿no? Particularmente, un poco contestándole a Juan Pineta lo que me preguntaba, yo nunca fui a atender en el consultorio, ni desde el primer día. A los que querían venir y a los que no podían o no querían, los atendía a distancia. Y en general lo que noté es que los pacientes que estaban muy asustados, sobre todo los que no querían venir al consultorio, otros directamente, bueno, o porque eran de personal esencial, o porque tenían permiso por otros motivos, venían, ¿no? O porque querían venir. Pero en general lo que noté es un cambio de la fobia a una especie de manía con una sola dosis de vacuna. No sé si otros lo han notado también, pero apenas se daban una dosis, ya no me pasa nada. Y entonces, bueno, era el jolgorio, ¿no? Lo que a veces tiene consecuencias. Bueno, el punto que yo quería decir es sobre todo, ya que Jorge habló del pansimbolismo, ¿no? Que justamente, más allá de las consecuencias de la pandemia, uno podría preguntarse, ¿y por qué la pandemia, no? O sea, ¿qué es lo que representa la aparición de esta pandemia en el mundo entero? Y no puedo dejar de mencionar el trabajo que hizo hace muchos años Levi Booth, un psicoanalista que interesado en psicosomática, que él justamente se preguntaba por la gripe española, la epidemia del 18, y él justamente le daba una interpretación, o sea, decía que la epidemia, que las complicaciones eran encefálicas, sobre todo, y parkinsonismo postencefalítico, y él decía que tenía que ver con que las guerras hasta fin del siglo XIX eran una cuestión de nobles que iban a caballo, y que, bueno, peleaban los nobles contra los nobles, más o menos, ¿no? El mito era ese. Y que en la guerra del 14 resulta que aparecen gases venenosos, traiciones por todos lados, bombardeos a poblaciones civiles, y él dice, esto era algo inconcebible, algo que la cabeza no podía soportar, ¿no? Pensar en una cosa así, y le da ese sentido justamente a la aparición de esta gripe española, que me pareció muy interesante. Ahora me pregunto, esta pandemia con
sobre todo la complicación que viene es la pulmonar, si bien hay otras complicaciones también inmunitarias y en otros órganos, pero la pulmonar, que en fin, el aire que respiramos, el clima que vivimos, si a lo mejor estamos también representando a través de la pandemia, ¿no?, una crisis brutal que hay seguramente no, que nos ha invadido a todos, acerca justamente de la pérdida casi de sentido común, ¿no? Algo que ya nos venía desanimando, ¿no? Porque vemos, y me refiero a todo el mundo, no solo en nuestro país, ¿no?, discursos que parecen psicóticos, ¿no?, de personas públicas, ¿no? Cosas que nos confunden permanentemente, que no esperábamos, ¿no? Lo mismo reacciones inesperadas. Incluso no es necesario ponerlo en grandes noticias, basta con pararnos en una esquina unos minutos acá en Buenos Aires y vemos escenas que son impensables, ¿no? A veces. Entonces, bueno, quería un poco comentar esto y preguntarles, ¿no?, ¿qué opinan? Bueno, muchas gracias, Roberto. Sigo dando la palabra a Raquel y después hacemos un poco una vuelta de respuestas, tratando de ser breve porque son las 2, casi 20. Sí, gracias. Bueno, muy interesante todo esto y da para muchísimo. Yo voy a parafrasear a Freud, que a su vez lo toma Schiller, y voy a decir: en la oscura oquedad de la incertidumbre habitaba o habita su alma toda. Él decía de la muela, yo digo la incertidumbre, porque es así, estamos todos habitados por la cuestión de la incertidumbre, los dolores. Pero en este momento lo que yo noto, y lo noté en varios pacientes, más allá de la modalidad de trabajo que tengamos, es la preocupación por el salir. Es decir, que si bien hay una alegría por poder salir, en algunos casos, hay una inquietud, un miedo. Una paciente tenía hasta un temblor corporal, miedo de estar en la calle. Y creo que eso es un elemento importante a tener en cuenta con los pacientes, o que empiezan que empezamos todos a salir un poco, porque la amenaza sigue vigente. Y bueno, por suerte la cantidad de vacunas que hay son importantes y se está vacunando a la mayor parte de la población, pero de todas maneras la amenaza sigue presente. Esa era la pregunta que le quería hacer a todos, en la medida que, bueno, es eso, el cuerpo y somos uno, y todo el uno sufre, junto con todos. Gracias. Olga creo que también levantó la mano y después sí creo que vamos a la segunda ronda. Lo que pasa es que le estaba escribiendo a Guillermo a ver si nos deja un ratito más porque empezamos más tarde. Bueno, yo me cierro y me silencio. Olga, no se te... No. Desmuteate, Olga. Perdón, ahora sí, perdón. Bueno, yo estoy un poquito adaptada a trabajar en Zoom, pero me olvido a veces. Bueno, voy a tomar este aspecto. Después quería comentar sobre la pandemia más en general, pero el aspecto que se abrió de cómo es trabajar en Zoom, con psicosomáticos o con algún paciente que digamos, bueno, su mayor problema es psicosomático, o con cualquier otro. Y es una forma muy distinta, porque además no podemos tampoco imaginar, y esto es lo que me resultó interesante y quería compartir, que la presencialidad tampoco es la misma que teníamos antes, ¿no? Porque esa presencialidad del lugar que decía Jorge, donde iba a juntarse con el paciente, era distinta porque se queda la cara de las personas
completamente bloqueada. Yo me acordaba del bebé muy pequeño, cuando hice toda la evolución del niño, el bebé muy pequeño, antes de reconocer a la adulta, a la madre, al padre, sonríe con la imagen completa de la cara, de una cara sonriente puesta sobre él en la cuna, ¿no es cierto? O sea que la imagen de la cara es una imagen muy fuerte para todas las personas, y no solo la tenemos tapada por el barbijo. O sea que la presencialidad en este momento no es la presencialidad que podemos imaginar como anhelada. Y bueno, y todos los elementos del Zoom y de lo internet, yo lo que hago es, y quiero compartirlo, lo que el paciente quiera. Hay pacientes que quieren por teléfono, hay pacientes que quieren por teléfono con video, y si no por Zoom o viendo paciente con paciente. Yo nunca se me ocurrió decir que yo apagaba la cámara, pero es una opción que me da esta reunión, poner también mi interés en esto de acuerdo a cada paciente. Esto creo que tenemos que empezar a hablarlo porque es nuestra cotidianeidad. Y bueno, y con los pacientes en general lo que yo he tenido es que contener a los más asustados y poner en realidad a los más negadores. Porque había jovencitos que se iban con chicos, chicas que no conocían a intimar y demás sin ninguna situación de cuidado. Así que eso es lo que quería redondear. Gracias. Bueno, muchas gracias, Olga. Creo que Alicia tiene una pregunta del público, después quiere hablar Eva. Y Diana, ¿tenés algún comentario que quisieras hacer? No te quedes muda con nosotros. Bueno, dale, Alicia, léenos la que nos falta, si Eva quiere hacer una pequeña intervención, y vemos si Diana quiere decir algo. Bueno, muy bien, hay 2 o 3, siguen los saludos, las felicitaciones, los agradecimientos. Eso, les agradecemos a todos la participación y además los agradecimientos. Flor Roldán pregunta, el no verse la cara muchas veces, ¿puede calmar al paciente y no sentirse en tensión? Pili Silva dice, me pregunto si aumentó la demanda de pacientes con hipocondría. Y Ruth Jacobeski, del departamento nuestro de psicosomática, que está sin la cámara hoy, ¿aparece ahora algo así como una fobia de los analistas para volver a la atención presencial? ¿Qué opinan? ¡Wow! ¡Qué pregunta! No, hacemos otra ronda, otro día. Y yo creo que amerita. Sí, porque hoy no, por más segunda temporada. Como dijo me dio unos minutos más, Guillermo, hoy no podemos con todo eso. Bueno, Eva, vos querías decir algo, y después Diana, decime si querés decir algo. Bueno, en realidad yo estaba acostumbrada a trabajar por Zoom porque atendiendo pacientes de las provincias o del extranjero ya trabajaba anteriormente, así que ni para mí ni para los pacientes en general fue un tema. Ahora sí, yo veo que afecta. Yo recibo muchos niños del hospital con su familia que participan del grupo multifamiliar infanto-juvenil, y bueno, tienen un problema de conexión. Los niños cuyas familias no tienen internet o se les corta mucho, no pueden seguir una continuidad. Lo que pasa es que el grupo multifamiliar permite la posibilidad de hacer un proceso a pesar de no estar todas las semanas. Y por ejemplo, un joven que no salía de la habitación, justamente trabajar por Zoom se facilitó porque él apagaba la cámara y no hablaba y me escribía, era como no salir de la habitación, y fue haciendo un proceso terapéutico, y ahora ya pone la cámara y habla, y bueno, y está en otro momento. Yo quería decir que hay que diferenciar, tanto para los pacientes como para los terapeutas, ¿no? La manera que sería una desmentida, y que salen a la calle y a hacer deportes y a fiestas como si nada sucediera, del estado de pánico que lleva a la endogamia, a la paranoia,
y creo que tenemos que darle lugar a la angustia señal, como decía Freud, no para huir, porque no podemos huir de la amenaza del virus, sino como para saber que debemos cuidarnos, ni estar maníacos, ni estar en estado de pánico, porque en estado de pánico nos descuidamos. Pero la angustia señal es una angustia que nos prepara justamente para poder salir y para poder seguir la sociabilización nuestra y de nuestros hijos, pero con cuidados. Bueno, dejo acá para... Bueno, muchas gracias, Eva. Diana, ¿tenías ganas de decir algo? Yo quiero decir que dos cosas, que en obstetricia, sobre todo, el nacimiento, el parto, es sí presencial, y cuando empezó el aislamiento en muchísimos lugares, entraba la embarazada o la parturienta sola, y no permitían que entrara la pareja, la familia, alguien como acompañante. Y quiero resaltar la posibilidad o lo que han hecho la gente de la maternidad del Álvarez, que aún contraviniendo las normas habituales, que había que entrar uno solo y bueno, y lo que podían ser, decidieron que el parto en familia era un momento único. Nosotros desde el 2004 habíamos podido construir las unidades de trabajo de parto, parto y recuperación, donde entraba la familia en la sala de parto. Y hicieron el protocolo, testearon a la familia, a la embarazada que iba a parir estaba testeada, y desde el primer momento permitieron que la persona que quisiera, la que iba a parir, que la acompañara, estuviera agarrándole la mano en el momento del nacimiento y ver nacer a su hijo. Y nunca, no hubo contagio, no hubo problemas. Yo creo que una de las cosas más difíciles que hubo en esto es primero que quizás hubo una falta de asesoramiento por parte científico de lo que podía ser el daño o el impacto en la gente. Y hay momentos, tanto el nacimiento como la muerte, que son momentos muy únicos, y entonces hay que contemplar, y ahora viene de nuevo, que nos dicen que viene la otra ola, que va a ser peor. Creo que hay que poder pensar en un grupo como estamos en este momento. Yo estoy medio un bicho de afuera, pero paré la oreja y me parece súper importante lo que dijeron. Y quiero compartir una experiencia personal que quizás nunca lo hubiera podido hacer. A partir del 6 de abril me empecé a tratar en un instituto que se llama Del Gozar, porque estaba excedida de peso, y siempre fue por Zoom. Y yo creo, y hay grupos de 100, 200 personas, nunca hablé porque me pareció que no podía, pero quizás no lo hubiera podido hacer si no hubiera sido por Zoom. Seguramente presencialmente lo hubiera dejado. Entonces uno se adapta de diferentes maneras, pero lo quiero resaltar porque hasta ahora es un anclaje que tengo, más de haber estado, trabajo todo el tiempo sentada por Zoom, y esto fue totalmente terapéutico para mí. Y además lo felicito. Escuchame, Diana, no sos de otro palo, como decís vos. Todo lo que vos podés, te invitamos porque lo que vos podés aportar, además, a mí me interesaba mucho todo lo que dijiste, pero además todo el tema de la mujer, o sea, cómo en este momento la mujer, que en realidad cuida a todo el mundo menos a sí misma, digo yo, o un poco menos a sí misma, se ocupa menos de sí mismo, consulta menos, y cómo esto la afecta. Por eso a mí me parecía muy importante hoy tu presencia entre nosotros,
como una igual, no como una diferente, y me encanta que estés acá, habiéndote conocido, hablando de embarazo adolescente en la legislatura hace muchos años. Sí. Jorge, ¿vos querías decir algo? Sí, si puedo, sí. Sí, nos dieron unos minutitos más, dale. Yo quería contestar, teniendo en cuenta los aportes de Spinetta y de Salzman, que ambos me parecieron muy oportunos, muy interesantes. De verdad, sí. El primero, recomendarles a todos releer, que nunca, vieron que releer a Freud... Perdón, hay un ruido como extraño, ¿lo sienten? Sí. Que releer a Freud siempre produce un placer, porque nunca es igual que la última vez que uno lo leyó, siempre aprende uno de nuevo. Releeré el capítulo 6 de Psicología de las Masas, donde menciona una nota al pie, una cita de Schopenhauer, de la relación entre los puercoespines, en donde dice que un helado día de invierno, los puercoespines se agolparon para darse calor, pero al rato de estar agolpados se pinchaban y entonces se pelearon y se separaron, y luego se volvieron a juntar y se volvieron a separar. Y él hace todo un desarrollo de cómo las comunidades se pelean, los vecinos se pelean, las familias de la novia y el novio se pelean, y al mismo tiempo se buscan y hacen comunidades, pero que siempre en conflicto, opinando mal los unos de los otros, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que a la comunidad entera le han ocurrido dos cambios muy fundamentales. Uno es la globalización, y de la mano de eso es el tema de Internet y la comunicación por telefonía celular, lo cual hace que uno pueda estar sin estar, o estar en todas partes sin estar en ninguna parte, ¿no? Pero el problema es que esto afectó la noción de límite, y al afectar la noción de límite, eso incrementa una necesidad muy humana que está espléndida. Humberto Eco tiene un libro entero dedicado a eso, que se llama Construir el enemigo, y que es la necesidad que el ser humano tiene de construir el enemigo para establecer límites y definirse a sí mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué decía también de Spinetta? Porque me parece que esto tiene que ver con el tema de la autoinmunidad. Yo sobre eso querría decir dos cosas. Una, que para mí la cuarentena es una reacción autoinmune, es una especie de reacción autoinmune. ¿Por qué? Porque en función de, es como si nuestro sistema inmune, aunque lo digo metafóricamente, no me refiero a nuestros linfocitos, sino me refiero a nuestros mecanismos de defensa, se inflaman y, buscando atacar al enemigo o protegernos, terminan destruyéndonos a nosotros mismos. Es decir, cuanto más cuarentena, más destrucción de la economía, más pobreza, menos atención médica, menos anticoncepción, todo lo que explicó la doctora, que me pareció tan interesante, y desde una concepción, yo diría, epidemiológica y sociológica, ¿no? Entonces, ocurre, como dice Espósito, en vez de adecuar la protección al efectivo nivel de riesgo, se tiende a adecuar la percepción del riesgo a la creciente necesidad de protección, haciendo de la misma protección uno de los mayores riesgos. ¿Me explico? Bueno, eso es lo mismo que pasa en una enfermedad autoinmune. Y el segundo tema, en relación al mismo tema, al mismo asunto, yo tengo varios pacientes con enfermedades autoinmunes que la verdad que están sufriendo muchísimo porque, por lo siguiente, porque el estar inmunosuprimido hace que se tengan que manejar siempre en un ámbito de confianza, es decir, rodeados de confiar en que el otro no te va a contagiar de algo porque vos estás inmunosuprimido. ¿Me explico? Entonces, lo que decía Eva, también tan impactante, ese chiquito que se siente portador de la muerte para el papá del otro o para el propio, ocurre que para el inmunosuprimido
todos son potencialmente portadores de la muerte. Y para nosotros no inmunosuprimidos también desde el momento en que el asintomático se usa la palabra sospechoso, ¿no? Entonces, ocurre la tragedia, el tema griego del caballo de Troya. Cada uno que golpea la puerta para entrar es un caballo de Troya que uno no sabe si trae adentro el enemigo que te va a matar, ¿no? Y esto afecta que hagamos atención presencial o no atención presencial, porque no sabemos si el mismo paciente a quien queremos ayudar no es un caballo de Troya, o nosotros un caballo de Troya para él, porque podemos ser nosotros el asintomático. Entonces, el tema de la inmunidad, yo diría, y a propósito lo digo así, está a flor de piel con la pandemia. Y lo mismo, el tema de la función del sí y el no, que son fundamentales para definir un perímetro de nuestro propio ser. ¿Por qué? Porque nosotros somos nosotros por el sí, el yo se afirma con el sí, cuando dice, sí, yo quiero, yo hago esto, yo voy para ahí. Pero el yo, cuando se afirma por el sí, se rodea de confianza. Ahora, con el sí no alcanza, el yo también se define con el no. Como por ejemplo cuando uno dice, yo en esta no entro, o yo no hago estas cosas. Como por ejemplo, no sé, robar, matar, narcotráfico, no sé. Yo esto no lo hago, ¿no? Entonces ese soy yo, el que no hace esto. Pero el problema es que cuando el yo se define por el no, lo que lo rodea no es un ámbito de confianza, sino de desconfianza, porque lo que lo va a rodear por el no es alguien enojado porque le dijo que no, o es alguien que dice yo sí lo hago, y se transforma en poco confiable justamente por eso. Entonces, el problema es que el inmunosuprimido tiene afectado el no, porque los linfocitos son una forma como de decir que no, una forma biológica. Es como si el inmunosuprimido va por la calle y dice sí a todo porque no tiene defensas, ¿no? Y entonces el problema es el que sufre de la problemática de la confianza, que ha sido profundamente afectada por la pandemia, ¿no? Bueno, espero con esto haber al menos aportado un pedacito de la respuesta a lo que planteó Pineta, que me pareció tan interesante. Bueno, muchas gracias, Jorge. ¿Alguno más quiere decir algo? Porque estamos en hora de cierre. ¿Un minuto? ¿Querés cerrar vos, Eva? Sí, yo quería decir que acuerdo... Un minuto, Un minuto y cerrás. Sí, a mí también me pareció buenísimas las intervenciones, acuerdo con lo que decía Jorge, con lo que decía Diana, y yo creo que en el tema de la inmunidad y el riesgo que nos colocamos frente a la inmunidad, tenemos que pensar en la subjetividad, en la historia previa, en los recursos del yo y en la pulsión de vida de cada sujeto, porque ¿cómo podemos explicar que en una familia uno se enferme y el otro no, uno se muera y el otro no tiene ningún síntoma? Inclusive este caso que yo conté, un papá se murió y el otro tuvo un contagio leve. Es decir, que yo creo que lo emocional, las ganas de vivir, pero no la manía, sino realmente las ganas de vivir, la pulsión de vida, los proyectos vitales, yo creo que hacen una diferencia. Y en este sentido, el psicoanálisis es una herramienta muy importante para poder ayudar a las familias y ayudarnos a nosotros. Es muy importante el análisis de los psicoanalistas, porque como todos estamos viviendo esta pandemia, me parece importante poder no proyectar en los pacientes, no contraidentificarnos y por lo menos elaborar nuestros aspectos que nos generan angustia y bueno, y no confundirnos para poder ayudar a los otros. Bueno. Bueno, Eva, muchas gracias. Creo que algo también hablamos de nosotros en lo que
que a mí me parecía muy importante incluirnos, ¿no es cierto?, como sujetos en esto que nos está pasando, pero creo que Jorge trajo varias cuestiones que nos afectan, ¿no?, o que nos incluyen en todo esto que está pasando. Bueno, realmente les agradezco a todos, al Departamento de Psicosomática, al Departamento de Psicoanálisis y Sociedad. Yo no me presenté como de costumbre, pero soy Laura Orsi, médica psicoanalista de la APA y directora del Departamento de Psicoanálisis y Sociedad. Chau, chau, hasta pronto. Chao, chao. Saludos, muy bueno. Chau.